Manuel Amador Guerrero fue político y médico panameño, uno de los gestores de la separación de Panamá, miembro de la Junta Provisional de Gobierno administrativa al establecimiento de la institucionalización del Istmo de Panamá. Fue presidente del Estado Soberano de Panamá. Se destacó como político al ser elegido en la Convención Nacional Constituyente en 1904, por decisión unánime, como el primer presidente constitucional de Panamá una vez lograda la separación de Colombia. Participó junto a José Agustín Arango en el proceso separatista y fue enviado a Washington a sostener conversaciones tendentes a establecer un tratado para la construcción del Canal de Panamá. José Domingo de Valdí, político panameño. Fue el último gobernador del departamento de Panamá durante la época de la Unión a la Gran Colombia y el segundo presidente de la República tras la proclamación de la soberanía en 1903. Uno de sus intereses primordiales fue fomentar la educación pública, iniciando la construcción del Instituto Nacional. Se instituyeron las casas correccionales de Panamá y Colón, creó el distrito de Santa María y dictó legislación sobre régimen político y municipal. Se dictaron decretos de importancia en relación con la educación, buscando reducir drásticamente la influencia clerical. También se racionalizó la hacienda y el manejo de la contabilidad nacional. Pablo Arosemena Alba nace en la ciudad de Panamá, el 24 de septiembre de 1836. Abogado de profesión. Durante su carrera política ocupó diversos cargos: presidente del Estado Soberano 1875, 1885, presidente de la República de Panamá 1910, 1912, 1920, presidente de la Convención Nacional Constituyente de Panamá 1904, miembro del Congreso de Colombia, senador de la República, procurador general de la Nación, secretario de Hacienda y Tesoro, secretario de Relaciones Exteriores y segundo designado a la presidencia de Colombia en 1880. Uno de sus mayores aportes fue la iniciativa en 1910 de otorgarle al Banco Nacional la potestad de emitir papel moneda conocido como el Balboa. Su legado histórico está recogido en las obras, escritos, mensajes y memorias. Belisario Porras Barahona fue un abogado, arquitecto, escritor, poeta, profesor, diplomático, militar, político y periodista panameño. Fue 3 veces presidente de Panamá, presidente constitucional, 1912-1916, primer designado, encargado del Poder Ejecutivo 1918-1920, y presidente constitucional 1920-1924. Porras fue elegido presidente de la República de Panamá en 1912 por una amplia mayoría. Ejerció el cargo presidencial durante 3 periodos, durante los que trató de consolidar y organizar la República y llevó a cabo una serie de obras de infraestructura con las que pretendió impulsar el comercio nacional y vertebrar el país. Igualmente se preocupó por mejorar las condiciones de vida, fundando por ejemplo el Hospital Santo Tomás, en la capital de Panamá. Ramón Maximiliano Valdés nació el 13 de octubre de 1867, en Penonomé, Coclé, Panamá. Completó su licenciatura en Derecho en Cartagena y su doctorado de Derecho y Ciencias Políticas en Bogotá. Fue presidente constitucional de la República de Panamá desde el 1 de octubre de 1916 al 3 de junio de 1918. Durante su corta presidencia, Valdés inauguró la primera planta de energía eléctrica en Penonomé, estableció la Cruz Roja Nacional, y fundó la Facultad de Derecho y Políticas Nacionales. Cuando surgió la Primera Guerra Mundial, como signo de solidaridad con los Estados Unidos, declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría en 1917. Ernesto F. Chiari fue un político panameño, presidente de Panamá durante 2 periodos, en noviembre de 1949 y desde el 1 de octubre de 1960 hasta el 1 de octubre de 1964. Fue hijo del también presidente de Panamá Rodolfo Chiari. El 1 de octubre de 1960 asumió la presidencia constitucional de la República para un periodo de 4 años. Entre sus obras más importantes estuvo la inauguración del Puente de las Américas en 1962, el Hospital General de la Caja Seguro Social, el Programa de Censos Nacionales y el Agropecuario, el Aeropuerto Enrique Maley, y la modernización del de Tocumen y el de Bocas del Toro. Florencio Armodio Arosemena. Fue un ingeniero civil y político panameño.
Fue presidente de Panamá y ejerció su mandato constitucional desde el 1 de octubre de 1928 hasta el 3 de enero de 1931. Asumió la presidencia en medio de una crisis política y económica y fue derrocado por el golpe de Estado de 1931 de parte de Acción Comunal, encabezado por Arnulfo Arias Madrid y Armando Arias Madrid, a comienzos de 1931. Armando Arias Madrid, 3 de julio de 1886, Estados Unidos, 1963, fue un político, embajador, abogado y el 16 grado presidente de Panamá. Tuvo a su cargo una treintena de funciones de alto nivel, además de representar a Panamá en diferentes cónclaves a nivel internacional. Entre los cargos que ocupó a nivel nacional se destacan los de ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Gobierno y Justicia encargado, y presidente de la República de Panamá en 1931. En los primeros años de la etapa republicana, como miembro de la Comisión Codificadora de la República, creó el Código Judicial de 1916, Organización, Procedimiento Civil, Procedimiento Penal. En 1944 fue miembro de la Comisión Codificadora de Panamá y, en colaboración con José Dolores Moscote y Eduardo Chiari, preparó el anteproyecto de la Constitución Política de 1946. Juan Demóstenes Arosemena Barreati, político y escritor panameño. Fue presidente de la República de Panamá durante el periodo de 1936 a 1939 y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia de Panamá. El 1 de octubre de 1936, fue proclamado presidente constitucional de la República de Panamá. Durante su gobierno se terminó la Escuela Normal de Santiago, la reorganización del Cuerpo Nacional de Policía, la construcción del cuartel de bomberos en la ciudad de Panamá, la granja agrícola de Divisa y la reconstrucción del Templo de San Francisco. Fue el creador de la Ley 27 del 28 de enero de 1933, mediante la cual se aprueba la Orden Vasco Núñez de Balboa, en honor del descubridor del Mar del Sur. Ricardo Adolfo de la Guardia ocupó el puesto de superintendente del Hospital Santo Tomás en 1938, puesto que desempeñó hasta que 1940, cuando fue nombrado ministro de Gobierno y Justicia, hasta la caída del presidente Arnulfo Arias Madrid el 9 de octubre de 1941. A partir de entonces se convirtió en presidente de la República hasta 1945. En 1945 se empezó a formar una nueva Asamblea Constituyente, donde se redactaría una nueva Constitución, la que entró en vigor el 1 de marzo de 1946. Pero el mandato de la Guardia finalizó antes de la promulgación de la nueva Constitución, ya que el 15 de junio de 1945, después de atravesar por una crisis militar, la Asamblea Constituyente entregó el poder al primer vicepresidente, Enrique Jiménez, el cual permaneció en el cargo hasta el 1 de octubre de 1948. Demetrio Basilio Lacas. Durante el mandato de Arístides Royo se produjeron importantes mejoras en educación, sanidad, vivienda, infraestructuras y servicios públicos, pero también un crecimiento de la burocracia y la corrupción que endeudaron gravemente al país. El presidente tuvo que hacer frente a sonoros escándalos de malversación de fondos en casos como el proyecto turístico de Contadora o la construcción de la autopista Raiján-La Chorrera, el puente Bandam y el aeropuerto de Tocumen. Además, las relaciones con Estados Unidos sufrieron un serio deterioro. El apoyo del gobierno panameño al movimiento sandinista en Nicaragua, el acercamiento al régimen de Castro y la defensa de las posiciones argentinas durante la Guerra de las Malvinas fueron gestos recibidos con manifiesto disgusto en Washington. El panorama de deterioro económico y desgaste político se agravó tras la muerte de Torrijos en accidente de aviación el 31 de julio de 1981. La desaparición del emblemático líder panameño debilitó aún más la posición del presidente que, un año después, alegó motivos de salud para renunciar al cargo. Fue sustituido por el vicepresidente Ricardo de la Espriella. Guillermo Endara Alemani. Guillermo David Endara Alemani, político panameño. Presidente de la República entre 1989 y 1994. Asumió la presidencia de la República tras la invasión estadounidense y después de jurar el cargo en una base de Estados Unidos situada en la zona del Canal de Panamá. Su mandato soportó los constantes rumores de planes destinados a su derrocamiento, al tiempo que se incrementó el crimen organizado y creció el empobrecimiento económico del país. El 10 de febrero de 1990 decretó la eliminación de las fuerzas de defensa y creó una nueva institución denominada Policía Nacional. La creciente oposición a su gobierno se vio plasmada cuando, en noviembre de 1992,
Un referéndum rechazó sus propuestas de reforma constitucional. Ernesto Pérez Valladares el domingo 8 de mayo de 1994, representando al PRD, ganó las elecciones con el 33.3%. Su gobierno se caracterizó por las políticas de libre mercado que incluyen la modernización del país con la entrada de Panamá en la Organización Mundial de Comercio, OMI, en 1997. 2. Es importante el desarrollo de la infraestructura del país bajo su mandato, con la ampliación de la carretera interamericana y la construcción de modernos corredores que bordean la capital panameña. Mireya Moscoso es una política panameña. Fue la primera y hasta ahora la única mujer en ejercer la presidencia de la República de Panamá, por el periodo constitucional del 1 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2004. Moscoso ganó las elecciones el domingo 2 de mayo de 1999 con el 42% de los votos. En este periodo presidencial, a Moscoso le tocó celebrar uno de los acontecimientos más grandes en la historia reciente de Panamá, la entrega total de la soberanía del Canal de Panamá según lo estipulado en los tratados Torrijos-Carter. Mireya Moscoso, junto a Jimmy Carter, fueron los protagonistas del acto celebrado al mediodía del 31 de diciembre de 1999. Martín Torrijos Espina es un político panameño. Fue el 35 grados. Presidente constitucional de la República de Panamá, durante el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2009. Es hijo del general Omar Torrijos Herrera. Su gestión se caracterizó por desarrollar una agenda internacional combinada con un plan de desarrollo local y de atención a las personas más necesitadas. Fue este interés el que lo mantuvo como uno de los mandatarios con mayor grado de popularidad y como uno de los verdaderos líderes del continente. El plan de gobierno que ejecutó era ambicioso y tenía como metas prioritarias disminuir el desempleo y la pobreza extrema, la ampliación del canal, los programas para enfrentar la pobreza y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, se encuentran entre los más importantes legados de su administración. Ricardo Martinelli Berrocal es un empresario y político panameño. Fue el 36 grado. Presidente constitucional de la República de Panamá desde 2009 hasta 2014. Fue candidato presidencial por su partido Cambio Democrático en las elecciones del año 2004, alcanzando el 5,03% de los votos. Se postuló nuevamente como candidato presidencial en las elecciones generales del 3 de mayo de 2009, en las que resultó triunfador con el 60,3% de los votos. Martinelli mantuvo y reforzó las leyes contra el narcotráfico durante toda su presidencia. Tan solo en el 2012, el gobierno panameño incautó más de 11 toneladas de cocaína, según lo informado por ICE en 2010. La administración Martinelli planeó invertir $20 millones durante la presidencia, enfocados en la infraestructura para mejorar el rol de Panamá como un puerto logístico, y fortaleció la inversión extranjera.